llegamos aquí hasta su cocina, mi cocina. Bienvenidas, bienvenidos al Sabor del Saber. Qué gusto de que estemos de nueva cuenta juntos. Y además les tenemos preparado un programa interesantísimo, pues nos acompaña Ismael Ramos, un valor nuevo en el muralismo mexicano, quien además pintó una obra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que además de sus valores estéticos, tiene muchos sentimentales. Ya verán por qué es tan estrujante. Y bueno, no podía faltarnos Alejandro Ordorica con sus puntos de vista siempre atinados y sabrosos, que hoy nos hablará del genial pintor James Joyce. Así es que la mesa está muy suculenta. Disfrutémosla juntos. El artista Ismael Ramos ha desplegado una brillante trayectoria en una vertiente que parecía ya haber declinado sin remedio. Pintor de natural talento, tuvo la fortuna de recibir las bondades del magisterio de un artista tan notable como Rodolfo Morales y de otros destacados pintores. A la vez, con absoluta originalidad, ha dado a su obra sabiduría y un sentido vivo del color y de la armonía, lo que hace una muy meritoria obra en nuestras artes plásticas. Su arte ha sido visto y admirado en el extranjero, además de nuestro país. En la actualidad, el muralista realiza una obra de gran formato para gozo de un público vasto en el Palacio del Gobierno del Estado de México, dentro de los festejos conmemorativos del bicentenario de la gesta histórica de nuestra independencia nacional. Podemos decir que Ismael Ramos es un artista fundido en una concepción actual, un visionario de la riqueza cultural que atesora el pueblo de México, al cual pertenece con orgullo. Hay que sumar la extraordinaria sugestión de su mundo o la propia calidad de su obra, que ya destaca en el panorama de la pintura contemporánea. Estamos con Ismael Ramos, un pintor de un talento natural, mexiquense, y que ha realizado cerca de una decena de murales muy interesantes. Vamos a platicar contigo. Queremos saber muchas cosas porque tienes una vida muy interesante y pues muy profunda, muy auténtica, diría yo. Gracias por haber aceptado estar en el Sabor del Saber. Al contrario, muchas gracias. Y quisiera saber cómo contemplas el movimiento de la pintura mexicana frente a la globalidad. Ya ves que ahora hay tantas técnicas y tantas opiniones. ¿A ti qué te parece? ¿Cómo está la pintura mexicana frente al mundo, diríamos? Yo creo que está muy bien apoyada, muy bien cimentada, porque al hablar de la pintura mexicana tenemos que recordar sus cimientos prehispánicos a Mesoamérica, y tenemos que reconocer que es uno de los troncos principales a nivel mundial. En el continente americano, el sustento más grande plástico que hay es mesoamericano. Ahí está parada nuestra pintura mexicana. Y cronológicamente yo creo que podemos llegar a una parte contemporánea de unos nuevos productores, de nuevas facetas, en donde podemos ver un México competitivo artísticamente, un México con mucho futuro, con mucha información, pluricultural, un México auténtico. Yo creo que enfrenta muy bien la globalización, los planes de estudio, los planes de producción, yo creo que favorecen, ¿no?, a la plástica mexicana, de primer nivel a nivel mundial. ¿Cómo le va a los jóvenes pintores, Ismael? Yo creo que muy bien, porque si hablamos un poquito de rupturas y vemos a los jóvenes, vamos a ver a jóvenes que no están haciendo piezas decorativas, sino están haciendo piezas conceptuales. Están hablando a través de sus piezas de las necesidades de jóvenes, de necesidades humanas, de beneficios sociales, y están haciendo un papel de comunicación muy sólido a través de su trabajo.
yo creo que eso tiene un reconocimiento muy grande para nuestros artistas jóvenes. ¿Y tú crees que se han insertado estos nuevos movimientos en donde usan la fotografía, muchos otros elementos que no son propiamente la pintura? ¿Tú cómo ves esa integración? Yo creo que válido. Tenemos que admitir que es un arte visual. Al admitirlo como arte visual, pues podemos contemplar la fotografía, el cine, incluso las tecnologías modernas de multimedia, como medios de apoyo para la parte creativa. Entonces, todo esto los jóvenes lo están utilizando y yo creo que tanto galerías como museos nos están dando muestra de que el trabajo es muy bueno. Sí, el otro día hablaba con Castro Leñero y él dice, no, Marta, ya la pintura, la plástica como tal, pues ha quedado un poco en desuso, más bien es esta parte, es contemplarlo como una actividad visual en donde entran todos estos elementos, que es muy interesante, ¿no? Y bueno, tú, frente a todo esto, ¿qué mensaje transmites esencialmente en tu obra que es tan rica y que juegas con la historia? A mí eso me interesa mucho que nos platiques. Bueno, primero yo me apoyo mucho en el dibujo, en la pintura. Creo que como artista contemporáneo no abandono esa faceta, creo que es muy importante, creo que le da un sustento de inicio al objetivo de mis piezas. Mis piezas creo que tienen un valor social muy alto. Es de alguna manera una denuncia de cómo como mexicano, como individuo de este planeta, como ser humano, pues estamos luchando, ¿no?, en contra de vértigos que nos dificultan una existencia natural. Mi pintura aborda una conciencia, tratar de comunicar una conciencia, pues abriendo oídos, ¿no?, abriendo los ojos y por supuesto a través del pincel hacer una propuesta de una plástica diferente, ¿no?, una plástica con tema a beneficio. Y lo has logrado, realmente. Mira, yo te propongo que sigamos con este tema que me parece fundamental y vamos a una pausa y regresamos. Ismael, pusiste el dedo en la llaga, porque realmente esta época ha sido muy convulsa y muy dolorosa y muy desgarrante por el temor, la inseguridad, la corrupción, el abuso del poder. Y bueno, entiendo que tu mural lo consideras como la cara del pueblo, ¿no? De alguna manera así es el rostro de México. ¿Por qué nos platicas de este mural que tiene una historia muy conmovedora? Sí. Este mural se titula En búsqueda de la justicia. Este título creo que se contemporaniza y hace un estudio del pasado, cómo ha sido la historia de la justicia en México, cómo llegó a implantarse un órgano de justicia para los mexicanos. En toda esta cronología, pues hay muchas facetas que debemos de reconsiderar los mexicanos, ¿no? Estamos actualmente en graves problemas de creer en la justicia y necesitamos una justicia. Creo que todos los mexicanos estamos de acuerdo en eso y tenemos que actuar de una forma diferente. Yo en el mural quise hacer un retrato del pueblo, pero que a la vez tuviera mensaje al mismo pueblo, de reflexión, de conducta de cada uno de nosotros como ciudadanos, como hijos, como mexiquenses, como mexicanos, que nuestra forma de actuar sea digna, que eleve a nuestra nación y que de alguna manera sabemos y que no cometamos el pecado de omisión, que actuemos para mejorar a un país. Esa fue la intención de este mural. Ahí aparecen muchos rostros de niños, porque para mí los niños representan el futuro de nuestra nación. Y el presente. Y el presente y la parte más vulnerable, ¿verdad? Claro. Que existe entre nosotros.
Pues me di a la tarea también de preguntar a todo tipo de personas su opinión para hacerlo integral, plural. Eso me interesaba mucho en el mural de la búsqueda de la justicia. Sí, entiendo que había gente del pueblo que tú encontrabas en el centro, que ha sido también una parte de donde te nutres mucho, ya que viviste ahí, pero también hay un rostro que caló mucho a la conciencia de México. ¿Cómo fue? ¿Fue casual el que tú pintaras a Fernando Martí? Sí, él, como todos los niños y los retratos que aparecen, pues la intención era que representaran, ¿no?, con su rostro a una niñez, a una infancia, a una juventud, a adultos. Creo que esa parte para mí es muy dolorosa, muy triste. Jamás quisiera que a ningún mexicano le sucediera lo que le sucedió a Fernando, y creo que esto pasa a formar parte, pues, de un recordatorio para nuestras autoridades y para nosotros como pueblo, de que debemos de actuar con honestidad, actuar con fuerza para mejorar y no tener esos problemas tan difíciles, ¿no? La verdad es que sí, qué bueno que haces estas denuncias, son muy importantes, necesarias, urgentes, diría yo. Realmente necesitamos este tipo de obra que cale la conciencia, en verdad, qué bueno. Y entiendo que estás haciendo otro mural para festejar el bicentenario, el centenario en Toluca, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo va este proyecto? Muy bien, muy bien. Ahí estoy yo muy contento porque mi tema es patrimonio cultural y patrimonio natural, y eso el Estado de México cuenta, bueno, con toda una gran historia, ¿no?, para poder brotar, emanar imágenes. Estoy muy, muy contento y pues estamos trabajando en ese proyecto. ¿Cuándo se va a terminar? Este mural se termina el próximo año, en el 2010, y creo que pues va a ser una sorpresa que nuestro señor gobernador y nuestro estado le va a dar a la nación con estos murales que se van a realizar. Qué bueno, pues Sí. Felicidades, ¿eh? Y estaremos muy pendientes para irlo a ver. Claro, por supuesto. De verdad, muy, muy, muy pendientes, porque siento que es fundamental, trascendente, estar ahí muy cerca de tu obra. Vamos a una pausa y regresamos. Pues sí, amigos, amigas, ese mural al que hacemos referencia está en la Suprema Corte de Justicia. Hay que verlo, de veras. Es muy doloroso, nos arranca muchas lágrimas, pero tenemos que verlo. Y bueno, pues sé que también pintas otras cosas un poco más alegres, frutas, la naturaleza. Sé que también te inspiras en la naturaleza, en las flores, y que está muy ligado eso a tu sentir natural, ¿no? Porque has vivido en la tierra. Cuéntanos esa parte. Bueno, yo he querido nunca sacar los pies de la tierra. Quiero y trato de estar en contacto con ella lo más posible. Gran parte de mi semana vivo cerca de un río. Estoy rodeado de plantas porque de esa manera creo que puedo regresar a mi estado natural. Esto cíclicamente, ¿no?, las estaciones del año me favorecen, los frutos que nos van brindando las estaciones me van llenando de alguna manera el espíritu, ¿no? Y esa es una parte fundamental en mi trabajo, el poder tener una visión de la parte vegetal, animal. Y también me imagino que eso puede tener otra vertiente, el placer de degustarlas. Bien, yo creo que trato de ser lo más vegetariano posible. Creo que esa parte me agrada mucho. La parte de elaboración de la cocina, los ingredientes, la cultura culinaria, es deleitable, es una parte inspiradora definitivamente para mí. ¿Qué come
Ismael Ramos para inspirarse y hacer todas estas obras tan bellas? Bueno, a mí me gusta tomar el fruto del árbol que sembré, morderlo, como ahorita época de duraznos, de capulines, de zarzamoras, y convertirlo, ¿por qué no?, en una ensalada o en algo que... Una mermelada. En una mermelada, en alguna conserva, claro. ¿Por qué color te inclinas? El morado. Qué bello, ¿verdad? Es precioso el morado, el azul, sí. Y los sabores, por ejemplo, ¿cuál sería tu platillo favorito? Aromáticos de epazote. Me gusta mucho el epazote. ¿Alguno en especial? A ver. Pues sí, me gusta mucho las sopas de hongos que tienen epazote, cebolla, chile, todo lo que lleve epazote me agrada mucho. Es un aroma embrujante, ¿no? Totalmente. Es así, Místico, te precioso. embriaga, te embriaga, te embriaga. A mí también me gusta muchísimo. Oye, Sí. y en tu familia, que sé que es muy unida, tus hijas, que siempre las veo en las fotografías de los libros que te acompañan a estas giras, ellas cómo aceptan la gastronomía, cómo la ven, qué papel juegan ahí en el seno del hogar. Yo creo que somos personas unidas y nos reúne la mesa, nos reúne la comida. Creo que es un festín, una celebración. La preparación de lo que se va a servir en esta mesa incluye, ¿no?, y aporta y es delicioso. ¿Y tu esposa, de la que siempre estás haciendo referencia? También, Claro, por supuesto, sí, también, es parte central. Por supuesto, sí. Oye, pues quisiéramos despedirnos así con un testimonio tuyo acerca de la gastronomía. Así que nos dejes sellada esta entrevista con esa idea que tengas tú sobre la gastronomía de México. Yo creo que tenemos que defenderla, tenemos que reconocerla, tenemos que continuarla y no perderla. A mí me fascina ver recetas de la abuela, recetas de la tía, de la madre, de la casa, son muy importantes. Nos enfrentamos a un problema de transculturización y Claro. esto es un valor cultural muy grande para nosotros como mexicanos. Estoy de acuerdo contigo. La cocina también es memoria, amigos. Y bueno, pues quiero invitarlos a la intervención de Alejandro Ordórica. Acompáñenos, está muy interesante. En el mismo tema de lo que es un mural, sobre todo cuando vemos rostros, que igual unos quedan y otros se anticipan en este tránsito de la vida y la muerte, me lleva a pensar en aquel cuento célebre de James Joyce, Los Muertos, ese escritor esencial de la literatura del siglo XX, que con su obra maestra Ulises nos da aportaciones brillantes al monólogo interior, pero también asombrosamente es capaz de darnos en una novela apenas lo que transcurre en un solo día. ¿Y qué decir de retrato del artista adolescente y las vicisitudes de la creación, como también su libro Dublineses, que es al que hoy me refiero, y muy especialmente al que se considera el mejor relato, Los Muertos? Una historia simple, que es una cena de fin de año, una cena navideña, que organizan tradicionalmente dos hermanas ancianas muy respetadas en la comunidad, una que es soprano en la iglesia de Adán y Eva, y la otra que es maestra de piano. Mujeres con ingresos modestos, pero que les gusta comer bien, tal como lo señala el autor, lo mejor de lo mejor. Y así, pues reciben amigos, familiares y otros alumnos de sus propias clases que quieren agasajarlos. Y bueno, es una cena esperada año con año. Y ahí también, sí se da una sobremesa muy intensa, muy cálida, muy gozosa, pero nadie podría imaginar que no tendría un final feliz. Y es que, efectivamente,
antes de pasar a la mesa, celebran a ritmo de vals y luego James Joyce se encarga, porque nada se le escapa a esa mirada acuciosa, decirnos cómo empiezan estas mujeres a entusiasmarse desde cómo ponen el mantel, pero también la ubicación de los platillos, y así un pavo gordo y pardo en un extremo y en el otro un plato de carne, de rodajas condimentadas, de esta carne picada que ellas hacen, junto a un trozo de jamón grande, y en medio el frutero con pirámides de naranjas y manzanas americanas, con hileras de entremeses y con postres verdaderamente atractivos, además de un búcaro de apios y un platón en forma de hoja donde hay pasas moradas y almendras o una natilla con polvo de nuez moscada. Y en fin, para beber igual unas bellas garrafas de cristal tallado, una de Jerez y otro de Oporto abocado. James Joyce así lo va pormenorizando, pero llega el momento en que uno de los invitados, un tenor, interpreta una canción y eso perturba a la esposa de Gabriel. Gabriel es el sobrino preferido de ellas, a quien le toca tradicionalmente, por cierto, pronunciar el discurso, y que en una de sus partes, paradójicamente, sin saber en qué terminaría esa cena, dice que hay que atesorar los recuerdos, la memoria de los muertos y de los desaparecidos. Pero ella, decía yo, oye una canción que la perturba, y es que se trata del recuerdo del amante joven, de su gran amor que ella guardó en secreto y que a fin de cuentas le confiesa a Gabriel. Y bueno, pues Gabriel se derrumba, tiene una depresión emocional inmensa, y entonces por eso al final James Joyce dice, justamente con esto remata, caía la nieve, caía su alma en el último descenso de su ocaso, justamente sobre todos los vivos y sobre los muertos. Miren, una delicia literaria que deben conocer y sobre todo saborear. Amigas, amigos, qué provechoso fue platicar con este pintor tan singular, Ismael Ramos. No dejemos de conocer su mural en la Suprema Corte de Justicia y además, bueno, pues a su obra en general. Los comentarios de Alejandro Ordorica siempre nos dan una dimensión diferente de los temas que se abordan. Aquí los esperamos la semana entrante con más saberes y más sabores. Y mientras tanto, visiten mi página de internet. Y gracias por habernos acompañado. Me despido con esta reflexión. Existe un gran paralelismo entre pintura y cocina. Y estos se están siempre interrelacionando. Que la luz los acompañe.